Señores, tenemos meses, casi un año, hablando de comunicación efectiva, hablando de comunicación en los medios, hablando de todas esas cosas que nosotros podemos ver a través de las plataformas sociales, en los medios de comunicación tradicionales, en los periódicos, la televisión, en la radio y demás. Pero llegó el momento de empezar a tratar la comunicación desde un aspecto mucho más personal. Siempre hemos destacado mucho en Narrativa Podcast lo importante que es la comunicación de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, cómo nosotros con nuestras acciones, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de actuar, podemos transmitir a los demás qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Y eso también en la parte psicológica y en la parte muy personal, tiene una tremenda influencia en crear líderes y en crear personas que otros sigan y que sigan con un propósito o simple y llanamente crear líderes que tengan un propósito. Les decía detrás de bastidores al invitado que tengo en el día de hoy que hay líderes que nacen y hay líderes que se hacen, pero él, como experto en liderazgo, en sostenibilidad, ha venido hoy a acompañarnos y a compartirnos un poco de su experiencia y a hablarnos de su libro. Yo estoy muy feliz porque tengo un gran amigo, muy personal, aquí con nosotros, que es Felipe Beltrán. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Belka. Es un placer compartir siempre conocimiento y sobre todo con vuestros oyentes y al final tener la posibilidad de comunicar, como tú dices, es tan importante comunicar, para que otras personas, quizás a través de nuestros ejemplos o de nuestras experiencias de vida, puedan también transformar y transformarse en líderes y conocer su propósito, sobre todo. Señores, yo he invitado a Felipe y quiero que Felipe nos hable un poco. Primero, para ti, en sentido general, ya que has escrito el libro, señores, este es el libro de Felipe, Líderes con Propósito. ¿Qué es ser un líder? ¿Y qué es ser un líder con propósito? Como tú estabas hablando, el ser un líder, puedes nacer o puedes hacerte un líder. Yo entiendo que mi experiencia de vida me ha convertido en un líder. Quizás no nací siendo un líder, nací, como hemos comentado, con algunas diferencias o divergencias a nivel neuronal en mi cabeza. Tengo TDA y siempre he sobrevivido a base de una transformación constante, una adaptación. Y mi liderazgo viene desde ese origen, ¿no? Desde la transformación, desde la superación, desde no darme por vencido. Y creo que mi experiencia y mi modelo de vida puede inspirar a otros. Y no es que yo me auto convenza de ser un líder o me autoproclame como líder, sino que ha sido quizás el entorno en el que me he movido que me ha posicionado como líder. Yo entiendo, viéndolo desde el punto de vista, aquí hay un proceso clave en la comunicación. Digo, ¿por qué hay un proceso clave en la comunicación? Porque quizás tu entorno ha sabido comunicar eso que te ha transformado. Entonces, si yo te preguntara cómo yo, como líder, puedo transformar a otros a través de la comunicación efectiva, ¿qué serían para ti esos pasos claves o esas cosas que realmente debería un líder tener en su personalidad? Fundamentalmente, que no puede faltar y que de alguna manera yo pueda sola, sin tener que decirlo, me decía una invitada en el podcast anterior, sin creerme que soy la gran cosa, porque muchas veces pasa que hay líderes que Desde la humildad siempre. que siempre desde la humildad. ¿Qué es eso que yo debo comunicar como persona, ya sea porque te estés aprendiendo o estés creándote en ese ámbito de salir de lo que no puedo ser a lo que sí puedo ser, o desde ese ámbito de que soy un líder? Porque también pasa que hay personas que son líderes de naturaleza, pero tienen una autoestima baja o no saben expresarlo o no se creen eso, porque a veces la humildad también es demasiada y hay como muchos extremos. Yo creo que al final vamos un poquito de la mano de cuáles han sido nuestros resultados, nuestras acciones y nuestra forma de vida. El ser un líder se demuestra en acción. O sea, no puedes ser un líder y solo estar en un líder interno. Tú tienes que ser un líder externo, tienes que proclamarte como líder, tienes que hacer acciones como líder, tienes que tener resultados como líder y tienes que impactar como un líder. Entonces, en esa acción es donde está la diferencia de los líderes
que transforman, de los líderes que salen de su interior y se arriesgan, ¿no? Toman esos riesgos de proclamarse, de salir fuera y de querer transformar su entorno primero y luego el mundo. Y creo que viene desde ese principio tan básico, que es desde el ser, como eres, para luego hacer, que tus acciones hablen por ti, y luego tener, que es la consecuencia de todo ese proceso. Tú no puedes pretender ser ese líder si no has sido primero y no has hecho de una forma pues programada y consciente, ¿no? Sí, claro, mira, uno lo aterriza, por ejemplo, en el hogar. En el hogar tú tienes tus hijos, tienes tu matrimonio, tienes tus pasos hacia dar. Entonces, muchas veces pasa, he visto hoy en día casos de personas que, por ejemplo, en redes sociales son una familia perfecta, pero en el hogar es una destrucción. Entonces, luego con el tiempo la gente dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el hijo de tal persona está depresivo? ¿Por qué se suicidó? Pero esa familia se veía feliz. Entonces, ya trasladándolo desde la parte del hogar, siempre he leído algo que me ha llamado mucho la atención de que tus hijos no aprenden con lo que le dices, sino con lo que ven. Entonces yo creo que la comunicación efectiva parte desde eso, desde ser, como decías ahorita. Yo soy y como soy, comunico. O sea, cómo yo acciono, cómo yo me comporto, cómo yo trato a los demás, cómo yo me visto, cómo yo socializo, cómo yo soy de responsable con mis tareas, con mis trabajos, con todo lo que tengo que hacer, como yo soy de cumplidor con mi familia, con mi hogar. Eso mismo se traslada hacia la sociedad porque estoy creando personas, pero también nos vamos a la parte laboral. En la parte laboral, yo no puedo ser el jefe de un departamento con 10 personas a las que estoy liderando y no creer en ese personal o no delegar en ese personal o simple y llanamente decirle al personal, mira, yo quiero que tú me traigas 10 celulares de este y cuando él me dice, pero tú te fijaste que ese celular en la esquina tiene un peladito, tú eres un inútil. O sea, yo tengo que saber desde cada posición en la que me encuentro en la sociedad cómo comunico, cómo me comporto, cómo hablo, qué hago, porque yo no transformo a los demás única y exclusivamente porque soy. Sí, nosotros los seres humanos tenemos un brillo personal, tenemos un brillo particular, tenemos algo que nos caracteriza y que, bueno, con unos conecta y con otros no. Pero nosotros tenemos que trabajar, transformarnos nosotros en eso que no nos gustaría que otros nos hagan para nosotros poder lograr que los demás también se transformen. Entonces, desde ese punto de vista y viendo el título de tu libro que te decía ahorita que me encanta porque es Líderes con propósito, es eso, es yo creo un líder a través de mi experiencia, a través de mi libro o a través de lo que hago en mi día a día, pero llevando a las personas a tener un propósito en su vida. Y como tú estás también muy involucrado en toda la parte de la sostenibilidad, quiero que me amplifiques un poco sobre qué se trata Líderes con propósito, cómo tú lo visualizas transformando la vida de esas personas que son y que muchas veces necesitan ese empujón para poder comunicar. Esto es lo que soy y esto es lo que quiero que ustedes vean, sigan y también se transformen, porque el líder no es egoísta, el líder comparte y el líder crea otras personas. Claro, al final a mí me gustaría que Líderes con propósito fuera una herramienta de transformación y de una transformación a través de mi ejemplo, pero no como desde la parte egoísta, sino de la parte de comunicar y de crear nuevos líderes. Y yo puedo hablar de mi experiencia. Yo vengo de una persona en continuo crecimiento, siempre estoy estudiando, no paro de buscar mejorar en mi ser, tanto físicamente como mentalmente y a nivel de conocimiento. ¿Qué está pasando con esta transformación? Que esta transformación es la base de cualquier cambio en tu entorno. Si tú quieres cambiar, cambia en ti y tu entorno cambiará. Yo lo que ayudo mucho es también a crear esa forma de comunicación efectiva que es diferente. Uno comunica de una manera dura
por ejemplo, a las personas que están acostumbradas a ese impacto, ¿no? Decir, oye, vamos a esto, y no puedes ir con palmaditas en la espalda porque lo que le gusta o lo que necesitan a lo mejor es un toque de atención, y hay otros que no, hay otros que la comunicación tiene que ser mucho más cercana porque si no se frustran, ¿no? Yo estaba hablando de mi ejemplo es que cuando yo era pequeño, el TDA pues me frustraba mucho porque mis compañeros de clase pues sacaban buenas notas, yo no sacaba buenas notas, estaba siempre castigado porque me estaba moviendo por la clase, porque me aburría en la clase. Tengo también no solo el TDA, sino altas capacidades, con lo cual es mucho peor, porque mi cabeza andaba a 2000 y me ponía a escribir. Bueno, resulta que mis castigos era quedarme en clase de literatura y mi profesor de literatura me daba a leer pues Machado, Góngora, Quevedo, y me volví un fanático de la literatura clásica española, y era un niño de 8 años. O sea, imagínate que O sea cambio, que ¿no? al final ese castigo se convirtió, Se bueno, ese convirtió en mi... profesor se convirtió en tu líder, Claro, entonces encontré en tu líder guía. en mi líder guía, fue mi mentor, ¿no? Ese castigo fue mi mentor. Y descubrí que me gustaba escribir. De hecho, escribí un libro de poesía cuando tenía 20 años. Y siempre me gustó mucho escribir. Y mi vida ha llevado pues dos partes paralelas, pero quizás que al final se juntan, ¿no? Que quiere decir que me dedicaba al deporte de alta competición, he sido deportista de élite, corría en motos, he hecho maratones, he hecho Ironman, triatlón, he viajado por todo el mundo. Esa actividad frenética también me daba para escribir y escribir cosas como de comunicación mucho más internas, ¿no? Entonces, esas dos vidas paralelas quizás me enseñaron que mi propósito era conectar. Yo soy creyente y he tenido la suerte de siempre tener a Dios muy cerca y en mis pensamientos, y también lo he tenido en la forma que encontré mi propósito. O sea, yo me fui una vez bueno, a Roma, al Vaticano, y cuando escuché que iba a hablar el Papa, dijo el sumo pontífice. Entonces empecé a entender que el sumo pontífice es el que hace puentes. Y en mi vida yo me di cuenta que yo era un pontífice. A mí me encantaba poner en conexión todos esos puntos, ¿no? Y dije, wow, pero yo soy un pontífice. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito en la vida es poder ayudar a otras personas a encontrar su propósito y ayudarles en ese camino. Y como mi propósito es mucho más grande que yo soy una pequeña piececita dentro de ese organismo, ¿no? De ese gran universo que Dios nos ha dado para que disfrutemos, tengo también el compromiso de cuidarlo. Y por eso viene la sostenibilidad. Yo estudié Derecho y mi especialidad fue Derecho Ambiental, luego estudié Dirección de Empresas, mi especialidad también es el tema social, deportivo, y empecé a unir esos puntos, y al final lo que me gusta es trabajar en esa sostenibilidad, en esos tres pilares, ¿no? El económico, Mm. sin sostenibilidad económica no puedes hacer nada porque nada dura. La sostenibilidad ambiental, cuidar nuestro entorno. Dios nos ha dado este magnífico planeta para que administremos, no para que hagamos lo que nos dé la gana. Tenemos una responsabilidad ambiental y de nuestros entornos, y por eso quiero transformar a esos empresarios a que cuiden su entorno, porque si no estamos comprometiendo los recursos de las generaciones futuras y eso es muy malo. Y luego el tercer punto, económico, ambiental, y el otro social. Nosotros también tenemos que, como empresarios, como personas, cuidar a las personas que tenemos cerca, y cómo ese nuevo empresario, ese nuevo líder va a generar riqueza, generar dinero, generar desde todo el proceso del ser, hacer y tener, o sea, esa riqueza, transformarla luego en cuidar nuestro entorno, ya no solo sostenible, que es cuidar lo que tenemos tal como está, sino a mí me encanta, ya hablamos de turismo regenerativo, dejarlo mejor de lo que estaba. Eso es para mí los nuevos líderes, ¿no? Los que no solo van a tenerlo tal como está, sino que lo van a mejorar. El turismo regenerativo, o la industria regenerativa, ¿no? Y luego cuidar a las personas. O sea, nosotros somos personas y trabajamos con personas. ¿Cómo puede tu actividad empresarial cuidar a todo un entorno social, ¿no? Cómo puede hacer crecer, en mejorar su educación, en mejorar sus condiciones de vida. Y ese es el líder que queremos crear, ese líder con propósito. Entonces yo quisiera que Felipe nos diera unos tips de esos tres elementos específicos y que tú puedas dejar a las personas que nos están viendo, que también son empresarios, que también tienen un propósito, que también quieren de alguna forma trabajar en base a la sostenibilidad, porque la sostenibilidad nosotros la vemos siempre desde un punto de vista más ambiental, pero la sostenibilidad es un mundo Total. infinito. Tú hablaste de tres elementos, pero si usted se va, por ejemplo, al
G30 me parece que es, cuando tú vas a ver la cantidad de elementos que incluye lo que es la sostenibilidad, que no es solamente la gente, también entra en estructuras, en Gobernabilidad. infraestructura, gobernabilidad y demás. Pero en esos 3 puntos específicos, para que podamos ir concluyendo que nos queda poquito tiempo, me gustaría que dieras algunos tips para esas personas y también que nos detallaras algunas cositas de las que podemos encontrar en tu libro de Líderes con Propósitos. Bueno, decirte que dentro de Líderes con Propósito, dentro del libro, también hay una página web que se llama líderesconpropósito.com. Tenemos también, hacemos a veces podcasts, hacemos actividades también de crecimiento, trabajamos con talleres en empresas de liderazgo y trabajo mucho con el coaching ejecutivo. O sea, yo voy a las empresas y hablo con los grandes ejecutivos de las empresas para entender un poquito cuáles son sus necesidades y cómo pueden transformar sus empresas y ellos en líderes con propósitos sostenibles. Entonces ellos, lo primero es, eso de ser sostenible me va a costar dinero. Eso es lo que piensan ellos. Y le digo, no, eso te va a hacer ganar mucho dinero. Entonces ya cambian la entrada que tienen conmigo, ¿no? Es decir, yo te voy a ayudar a ganar dinero, pero eso me va a costar dinero. Digo, bueno, es como todo, es una inversión, pero de rentabilidad a largo plazo. ¿Tú quieres invertir a largo plazo o quieres beneficios a corto plazo? ¿Tú quieres una durabilidad de tu empresa? ¿Quieres posicionarte como alguien diferente en el mercado y que la gente te posicione como una empresa sostenible? ¿O simplemente quieres sacar el máximo provecho en el mínimo tiempo posible? Entonces, no, yo quiero que mi empresa sea sostenible. Y yo digo, bueno, pues entonces escúchame. Cuando yo le empiezo a hablar de rentabilidad, de menor riesgo, de mejoras en las operaciones, de reducción de costos, luego les empiezo a hablar de posicionamiento de marca, de cómo ve el cliente a esta empresa, cómo ven sus colaboradores. Las empresas que son sostenibles retienen a sus empleados más de un 50%. Uno de los grandes problemas que vamos a tener en el futuro es cómo retenemos a esos nuevos, a la generación Z. ¿Cómo lo retenemos? Bueno, pues con un sentido de pertenencia. Y la pertenencia te la da el que la empresa sea sostenible y cuide su entorno y sus personas, ¿no? Entonces, les empiezo a hablar de datos, 30%, 50% de mejora, 20% de retención de empleados, 30% de mejora en los riesgos y rentabilidad en los costos. Y wow, pero me interesa. Y cuando se meten, ya se enganchan y se enamoran del proceso de la sostenibilidad. Entonces, en ese proceso de transformación de esos ejecutivos, donde ya les entro en la parte rentable, pero luego ya entra en la parte emocional, ¿no? No en la parte abstracta, porque la sostenibilidad no es abrazar árboles, que mucha gente se piensa que es eso. La sostenibilidad es un concepto mucho más amplio, donde, por ejemplo, con los recursos, trabajando con una economía circular de los recursos, tú puedes ahorrar mucho, puedes hacer tener mucho menos impacto en las operaciones. Y luego, a través de todo ese proceso, lo dices, ¿y cuál va a ser tu legado? Tú un día vas a dejar tu empresa, un día te van a meter en una caja de madera. ¿Y cuál ha sido tu impacto? ¿Cuál ha sido tu legado? ¿Qué has dejado? ¿Has tenido mucho dinero? ¿Pero has dejado un mundo mejor? ¿Has transformado personas? ¿Has transformado tu entorno? Y allí es cuando les hace el clic y dicen, vamos a ser sostenibles. Vamos a ganar dinero, vamos a cuidar nuestro entorno y vamos a cuidar a nuestros colaboradores. Entonces, ese cambio les hace hacer ese clic en sus empresas, empiezan a adaptar la sostenibilidad dentro de su empresa, capacitaciones, liderazgo consciente, y ya luego pues es simplemente medir, que es muy importante medir cómo está tu empresa en este momento, cuál es el impacto a través de todo este proceso que vamos a hacer y la visibilidad que va a tener tu empresa, la creación de nuevas posibilidades de negocio, porque internacionalmente la gente que es sostenible quiere hacer negocios con empresas sostenibles. Si tú eres un cliente que ya compras algo sostenible, siempre te vas a tirar por ese lado. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, dicen, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para ser sostenible? Entonces les transformo el ser, les enseño a hacer y luego ya tener es consecuencia de todo eso. Entiendo que de por sí ya lo creaste un líder. O sea, pues que esa persona transforme Ya era un tus líder, pero no impresiones, se daba cuenta que su quizás liderazgo se era a dado corto cuenta de plazo. que era un liderazgo a corto plazo, eso es correcto. Entonces, ¿algún consejo que quieras dejarle a la juventud de hoy, más en el término personal que empresarial? Yo tengo hijos jóvenes, tengo de 13, de 15 y de 16 años. Y me encanta escucharlos, me encanta ver cómo ellos mismos van aprendiendo. Y yo les digo siempre que lo más bonito del mundo es la curiosidad y el tener la capacidad de siempre estar aprendiendo. Yo soy un eterno aprendiz. Yo un día doy clases y un día me dan clases
y el tener la habilidad también de tener esos ojos bien abiertos y salir un poquito de esas pantallas que a veces nos engañan y nos llevan a un mundo muy sobrio Sí. y utilicen la imaginación. Tenemos que ser muy agradecidos. Yo me levanto todos los días dando gracias a Dios de esta oportunidad que me da y sobre todo tener la posibilidad no solo de transformarme a mí mismo a través de cuidarme y hacer buen deporte y comer bien, sino la transformación de los otros. Y eso es de verdad realmente lo que hace tener sentido, conocer tu propósito en la vida, el Ikigai, para qué estamos en esta vida y cómo a través de nuestro ejemplo también podemos motivar y cambiar a otras personas. Señores, ya saben, todos tenemos y somos líderes. Unos nacemos, otros nos creamos, pero todos debemos mirar hacia allá. Y digo que somos líderes porque todos tenemos un propósito, todos tenemos formas, misiones, todos tenemos cosas las que alcanzar, pero va a depender mucho de cómo somos, con nuestro entorno, con nuestras empresas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nosotros mismos. Así que espero que todos ustedes hayan aprendido un poquito, que sientan un poco más de curiosidad, que lean el libro de Felipe, que investiguen más también lo que es crear líderes y cómo la comunicación efectiva de alguna manera influye mucho en lo que nosotros podemos lograr, alcanzar y comunicar a los demás. Hasta una próxima entrega de Narrativa Podcast. Gracias por sintonizarnos nuevamente.